Buenos días a toda la comunidad del Perpetuo Socorro y a las personas que nos siguen en esta transmisión diaria de la reflexión del Evangelio. Hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos, estando en la 9ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de San Marcos de hoy dice así: En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Hermanos, al escuchar el Evangelio de San Marcos, necesitamos primero recordar que Marcos no fue discípulo directo del Señor. Marcos fue discípulo primero de Pablo y después de Pedro. Y Pedro fue el que le transmitió y el que le enseñó toda la vivencia que había tenido de Jesús. Por eso es que al escribir Marcos su evangelio, notamos algunas cosas que a lo mejor los demás evangelistas no tienen, porque la experiencia personal que tuvieron los demás evangelistas y la que no tuvo Marcos con el Señor es lo que hace un poquito la diferencia. Sin embargo, podemos nosotros descubrir y tratar de entender qué es lo que el Señor nos dice a través de este evangelio. Primero, donde nos dice y sigue diciendo que los ancianos, los sumos sacerdotes, la gente poderosa, sabiendo que era un hombre al que seguía mucha gente, querían saber qué hacía, cómo hacía o tal vez castigarlo. Y por eso le mandaron para hacerle una pregunta, y nos dice el mismo evangelista, capciosa. Es decir, para ver si caía o no caía y de esa manera poderlo condenar o poderlo seguir o poder creer en él. Y le preguntan: ¿hay que dar el tributo al César, sí o no? De otras formas. Pero antes de hacerle la pregunta, podemos ver cómo la gente a veces es interesada, porque le empiezan a decir: tú que eres bueno, sincero, tú que hablas bien. Es decir, lo empiezan a adular y le empiezan a decir: tú eres el mero mero, y a ver, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Si Jesús les hubiera dicho no hay que darle, entonces mucha gente hubiera estado, está en contra del César, hay que apedrearlo. El mismo César hubiera dicho: ese hombre no está a mi favor, y entonces estas cosas no las puede hacer. Y así se hubiera generado una discusión muy grande. Sin embargo, el Señor, que es prudente, que es sensato, pero sobre todo que todo lo hace con calma, con tranquilidad, con esperanza, les dice: a ver, hipócritas, primero me dicen que soy muy bueno y después me dicen esto para ver si puedo caer y me pueden ustedes condenar o pueden ustedes decir que yo no estoy obrando según la ley de Dios. Porque así actuaron estos hombres. Por eso viene una palabra que el Señor les dice: hipócritas. Sabía de su hipocresía y entonces les dijo: a ver, tráiganme una moneda para ver qué es lo que pasa. No podemos decir lo mismo ahora, ¿verdad? Porque nuestra denominación, nuestra moneda que transita aquí en nuestro país, pues es un poco diversa, y que a veces cada presidente, de acuerdo a su gusto, a su ánimo, se levanta diciendo: hoy quiero cambiarlo de esta manera, y empiezan a hacerlo. Sin embargo, en aquel momento, como todavía sucede en Inglaterra, si ustedes van a Inglaterra, todos los billetes y las monedas tienen el rostro de la reina Isabel, en donde como la patriarca, como la monarca de aquel país, puede entonces hacer y decir. Y entonces así era más o menos en la época del César, donde le dicen: a ver, tráeme una moneda, y le llevan la moneda y descubren que la moneda tiene el nombre del César y su rostro. Y por eso le dice Jesús: bueno, si tiene su nombre y su rostro, ¿de quién es? Del César. Ah, bueno, entonces désela al César. Con eso el Señor dejaba más que claro que el tributo se tiene que pagar, que se tienen que dar todo aquello que no nos pertenece como primicia, y no solamente al César, no solamente a los gobernantes, sino sobre todo a Dios. Darle la primicia de nuestra vida, de nuestro día, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y hoy tenemos la oportunidad de poder hacer eso, ayudando a los demás. Como nos dice el Señor aquí, los dejó todos anonadados. No supieron qué más decir, qué más hacer. Y sin embargo, hoy el Señor también nos invita a nosotros a creer.
a confiar, pero sobre todo a hacer algo bueno y algo nuevo por nuestros hermanos. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude y pidámosle que nos haga también a nosotros entender su palabra para no decir una cosa y hacer otra, que seamos honestos, que seamos rectos, pero que alcancemos a descubrir la grandeza del amor y de la misericordia del Padre. Que hoy el Señor les conceda poder encontrar ese camino hacia la santidad. Que tengan todos un buen día.